Argentina no soporta ningún impuesto más. ¡Zurdos de bien! ¿Qué estás haciendo? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Tenemos una semana realmente cargada de información económica y vamos a ir directamente ahí. Vamos a ir al hueso de lo que está pasando con el mundo del dinero acá y en la metrópoli. Allí donde el ministro Martín Guzmán aterrizó hoy mismo para negociar las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro, antes de partir, hizo un anuncio y declamó a la vez una intención. El anuncio es bienvenido, por supuesto, es un alivio para los trabajadores informales, para quienes dependen de una changa para subsistir, para los monotributistas de categorías más bajas, para los sociales. Es un refuerzo para quienes más perdieron contra la inflación en estos últimos 6 meses y especialmente los últimos 2, los meses de la guerra. Una guerra que, lamento decirles, lo más probable es que se prolongue en el tiempo mucho más de lo que preveíamos inicialmente y mucho más de lo que preveíamos la semana pasada. Esta tarde acaba de conocerse la noticia de que Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá van a enviar artillería pesada a Ucrania para que repela los ataques rusos que, por supuesto, desde hace casi 2 meses se multiplican e intensifican en distintos lugares de ese país. Guzmán está allá, pero lo que hizo, además de presentar este paliativo, es declamar la intención de cobrarles a las empresas que se beneficiaron por la guerra, que antes se beneficiaron por la pandemia, una contribución extraordinaria, un tributo a la renta imprevista, a la renta que no es producto del esfuerzo, de la inversión, de la innovación, de habitualmente lo que suele respaldar la ganancia empresaria. Rápidamente, antes de que se conociera el proyecto, porque de hecho el proyecto no se conoce todavía y no sabemos qué alcance va a tener, salvo por unas pequeñas, muy vagas anotaciones que dejó ayer en su discurso el ministro Guzmán. Rápidamente la oposición salió a decir que estaba en contra. Pero además lo hizo con una narrativa que es la que viene apelando aquí, la que viene utilizando la ultraderecha y la que utiliza también la élite, el 1% más rico de la sociedad, en países como Estados Unidos, donde hay una guerra abierta entre la administración de Joe Biden, la secretaria del Tesoro Janet Yellen, y los magnates, sobre todo del capitalismo de plataformas, que se niegan a pagar impuesto a las ganancias corporativas en Estados Unidos. De hecho, en esta discusión el Fondo Monetario también está teniendo un rol, porque el Fondo Monetario salió ayer, casualmente o no, a respaldar este tipo de impuestos que se llaman sobre las windfall revenues, las ganancias por viento de cola o por una ráfaga que recibe de repente una empresa y que, bueno, es eso, es una ganancia, una renta imprevista. Bueno, esa situación muestra hasta qué punto lo que está en juego es un intento de doblar la apuesta por parte de esos magnates que ya se sienten ganadores, que saben que se enriquecieron en la pandemia como nunca y que los intentos de los estados por capturar parte de esa ganancia fueron simplemente cosquillas. Acá fue lo más relevante que hizo este gobierno en términos distributivos, pero fue una cosquilla para la Argentina magnate el aporte extraordinario y solidario para paliar los efectos de la pandemia. Pero hay un truco muy interesante que además hace que esta ultraderecha crezca en las encuestas, crezca en la preferencia de los votantes y hasta parezca rebelde y cool. Que es decirnos a nosotros, al 99,9% de la población, que hace 40 años no para de empobrecerse aquí en la Argentina,
y que en el capitalismo mundial no está encontrando respuestas, decirnos que sus intereses son los nuestros. Y lo hacen a través de tipos que son muy avispados para desplegar ese discurso. Como por ejemplo José Luis Espert. Fíjate lo que tuiteó este hombre que hace 30 años que dice lo mismo en todos los canales de televisión, pero que recién ahora es diputado, porque recién ahora este discurso cuaja con las intenciones de esa élite. Con las intenciones de esa élite que incluso van en contra de la democracia. Atención, lo vamos a ver ahora en un ratito. Cuando se aprobó la ley de acuerdo con el FMI, te avisé en todos los idiomas que nos iban a reventar a impuestos. Allá vamos. Dice Espert respecto de lo que dijo el presidente sobre las ganancias extraordinarias obtenidas a caballo de la guerra. Claro, Espert dice nos iban a reventar impuestos, como si vos del otro lado de esta pantalla estuvieras más cerca de la empresa que tuvo ganancias por más de 1.000 millones de pesos en el último ejercicio que del que araña las 83 lucas para llegar a fin de mes y no ser una familia pobre. No. Claramente vos estás, salvo que nos esté mirando, no sé, Pablo Roca, digo, puede pasar, pero claramente la mayoría de la población, aquella a la cual le habla Espert, es de esos que perdimos con la pandemia, que perdimos con la guerra y que venimos perdiendo por goleada en estos últimos 6 años de manera tremenda. En términos salariales, de manera tremenda, acá en la Argentina. María Eugenia Vidal se refirió a esto, además, subida a un informe realmente muy dudoso, que la hizo decir lo siguiente. El impuesto a la renta inesperada se llama ganancias. Dejen de tomarnos el pelo. Bueno, esta es la retórica, ¿no?, que está adoptando Rodríguez Larreta, Vidal. Antes moderados, antes palomas, ahora gritando en Twitter o lanzando palabras en mayúsculas. O insultos incluso. Ya lo pagamos junto con otros 164 impuestos más. Les dejo la lista. Y ahí pone los 165 impuestos que el IARAF, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, desglosó como un intento de demostrar que en Argentina se pagan muchos impuestos, especialmente las empresas y especialmente los sectores más ricos. Bueno, es un informe realmente escrito con las pezuñas, un informe que mezcla peras con manzanas, que mezcla tasas con impuestos, mezcla gravámenes provinciales de distintas provincias, o sea, lo suma cosas que nadie podría pagar al mismo tiempo en la Argentina, ¿no? Pero claro, el daño está hecho porque está instalada la idea de que en Argentina se pagan, sobre todo los sectores ricos, pagan muchos impuestos. Y te digo algo, no es así. Es mentira. Por eso dedico esta primera parte del editorial a decir lo que Marcelo Slotto decía todas las semanas en este estudio. En Argentina, las personas con altos patrimonios pagan poquísimo de impuestos. Las empresas es más discutible, porque las empresas tienen un esquema en el cual efectivamente en muchos casos terminan siendo las receptarias de la carga impositiva que debería ser de sus accionistas. Pero los empresarios en Argentina, aunque las empresas sean pobres, son ricos. ¿Y por qué pasa eso? En buena medida por el truco de la evaluación fiscal, pero en buena medida también por lo poco que representa el impuesto a las ganancias sobre las personas en nuestro país. Fíjate vos este gráfico. En Argentina, la recaudación de impuesto a las ganancias sobre las personas, este es un dato de la OCDE del año pasado que recopiló el sociólogo Julián Corbaglia, docente además. En Argentina, el impuesto a las ganancias sobre las personas recauda el 2% del PBI. Solamente el 2% del PBI. En todos estos otros países, incluso los países modelo del capitalismo contemporáneo, la recaudación es muchísimo mayor. Ni que hablar en los países nórdicos, Dinamarca es un caso especialmente alto, donde la mayor parte de la ganancia de una persona, de un profesional, de un trabajador, va al Estado. Claro, va y vuelve, ¿no? Ustedes me dirán, sí, por supuesto, son otros los servicios que presta el Estado
en Noruega. Pero la comparación está con Francia, con Estados Unidos, con Alemania, con Italia. En todos estos países que pondría como modelo sin ruborizarse María Eugenia Vidal, se pagan mucho más de impuesto a las ganancias de las personas humanas, como dicen ahora los contadores. Fíjate vos lo que pasa con los patrimonios, porque los impuestos a la tierra en Argentina son especialmente bajos, tanto a la tierra urbana como a la tierra rural. Es algo que también decía todo el tiempo Marcelo Slotto. Fíjate, Argentina recauda en todos los niveles de gobierno, el municipal, el provincial y el nacional. De hecho, el impuesto al patrimonio está en cabeza de las provincias habitualmente y sobre todo de inmuebles. 0,4% del PBI. Estos son los impuestos más justos. Los más injustos son el IVA, ingresos brutos, lo que pagamos todos. Los más justos en Argentina se pagan muy poquito. 0,4% del PBI y ahí va subiendo. Mirá, en la SUBA, fíjate, acércate, Manchi. En la SUBA no hay solo países desarrollados, ¿eh? Tenés a Colombia, tenés a Chile con el doble que nosotros, países latinoamericanos, sí. Tenés después a los más ricos también, que por supuesto tributan muchísimo más. La cúspide está en el Reino Unido, casi 10 veces el peso en relación al PBI. No estoy comparando peras con manzanas, en relación al producto, en relación al ingreso. En Argentina, los ricos pagan poco de impuestos. Y esto es un problema cuando aprieta la necesidad al Estado, cuando resulta acuciante, por ejemplo, complementar ingresos, como pasó ahora con los sectores más perjudicados por la pandemia y por la guerra. La semana pasada salió un artículo en la revista Fortune de Estados Unidos que me resultó alucinante y que da cuenta hasta qué punto este ir por todo de los magnates no repara siquiera en los millones de muertos que generó la pandemia. Es realmente muy interesante porque este artículo se titula, claro, Estados Unidos tiene una inflación interanual del 8,5%, la más alta en 40 años. Y este artículo se titula ¿Cuánto le deberías subir el sueldo a tus empleados por esta inflación récord? Es una nota escrita para los dueños de empresas, de pymes, pero sobre todo para gente de dinero de Estados Unidos. Dice, ¿hay que compensar los aumentos de precios en los salarios? No. Dice, la inflación podría impulsar a quienes participaron de la gran renuncia a volver al trabajo. El año pasado se produjo un fenómeno muy interesante en Estados Unidos, que es que cuando apareció el Estado a sostener a los caídos del mapa por la pandemia, quedó de manifiesto que millones de ellos trabajaban por monedas en trabajos de mierda. Se llaman así, técnicamente, shitty jobs. Y claro, los que tienen esos trabajos y que ganaban monedas, se fueron a la casa. Dijeron, me van a dar $800 por mes, más 200 por semana de otra compensación, me voy a la casa, me voy a mi casa. ¿Me voy a deslomar en un almacén gigantesco de Amazon? No. Esta revista, la revista Fortune, sigue diciendo lo siguiente. Después de todo, la participación en la fuerza laboral que se desplomó en los primeros días de la pandemia, solamente regresó a medias. Los analistas predicen que la mitad restante eventualmente volverá a trabajar, pero que una inflación alta como esta puede incentivar a ellos a hacerlo antes. O sea, lo que dicen es no le compenses la inflación en el salario, porque de esta manera el que renunció, porque le convenía más quedarse en la casa, va a volver al trabajo pronto. Es una muestra, repito, de lo voraz que es este momento del capitalismo mundial respecto de los ingresos de quienes, ojo, en Estados Unidos también vienen perdiendo desde hace décadas. La productividad hizo así y los salarios se hicieron así. En Estados Unidos, en la principal potencia del mundo. Eso tiene sus consecuencias sociales, civiles, que se vieron, por ejemplo, en el caso de George Floyd, que se ven todos los días en un país muchas veces al borde de la guerra civil. Claro, el ministro Matías Culfas, a quien veían ustedes recién y que va a conversar con nosotros en momentos, es optimista
en el mediano y el largo plazo. Se lo dijo a Fontevecchia este fin de semana. Lo dice ante cada micrófono que le ponen enfrente, porque es parte también del trabajo de ser ministro, infundir ese optimismo. Ahora, el problema del mediano y largo plazo es que hay que llegar, ¿no? Hay que pasar por el corto. Y hay un problema grave que viene del mundo y que no tiene que ver solamente con la guerra. Hay una pregunta que pocos se hacen. Esta inflación récord en Estados Unidos, ¿qué respuesta va a tener por parte de la Reserva Federal y del gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo nos va a afectar esa respuesta a nosotros? ¿Qué pasa si, como pasó en los años 70, la última vez que hubo esta inflación récord, Estados Unidos se pone a subir la tasa de interés a lo loco y termina chupando los fondos de todo el resto del planeta? Bueno, esto desencadenaría un efecto dominó de defaults tremendo. Yo te hablé en este mismo espacio de un pequeño país, de una isla que muchos conocen por el té, la isla de Sri Lanka. Antes se llamaba Ceilán. Te lo mencioné hace un tiempo porque estaba tambaleándose al borde del default. Bueno, esta semana entró en default. Lo cuentan los medios internacionales, casi no tuvo eco en la Argentina, a pesar de que Sri Lanka tiene muchos puntos de contacto con nuestro país. Tuvo un préstamo que se le fue en fuga. Tuvo bajas de impuestos por un gobierno de derecha que dijo que así iban a llegar lluvia de inversiones. Eso generó déficit, eso generó más crisis de deuda. Luego tuvieron un swap con China, ¿te suena? Y ahora apelan al Fondo Monetario Internacional para un rescate. ¿Cómo está Sri Lanka? En default. Y no solamente en default. Esto es Sri Lanka, ¿eh? Bueno, esto es lo que una parte del gobierno ve como riesgo en caso de que se produzca un default. Pero claro, hay otra parte del gobierno que dice, no, el riesgo es llegar a esto por el ajuste que procura evitar el default. Y ese ajuste, les guste o no, ahora lo vamos a discutir con el ministro, está ocurriendo. Mira este gráfico, en este caso no es de la OCDE, es de la consultora P/Q. Muestra la jubilación mínima en términos reales desde el año 2015, desde diciembre de 2015. Está a guita de ese momento, a guita de 2015. Fíjate, se mantiene en esos años hasta la reforma jubilatoria de Macri, hasta diciembre de 2017. Claro, la fórmula anterior mantenía ese poder adquisitivo. Esos son los 2 años hasta que ahí, reforma de Macri mediante, se desploma hasta el 19. El 19 lo pasa con ese cardiograma acá en el nivel bajo que estás viendo, hasta que llega diciembre de 2019, cuando asume Alberto Fernández y le da un bono. Ese mes, lo que vos ves en cada punto es lo que cobró el jubilado, incluyendo los bonos. Ese mes, el mes que cobró una jubilación mínima más un bono de 5.000 pesos, estuvo por encima de la jubilación que cobraba en diciembre de 2015. Pero al mes siguiente cayó. Cayó al nivel de Macri. En enero y febrero de 2020. Luego cae con la reforma de 2020, más todavía. Ahí tenés inicios de 2021, esa caída fuerte. Y después empiezan a venir estos bonos, los últimos bonos paliativos. Fíjate, un bono de 3.000, otro bono de 5.000, otro bono de 8.000, ahora el de 6.000, más el de 12.000 que va a ser en dos cuotas. Ahora fíjate, los meses que cobran el bono están debajo de lo que percibían en términos reales antes del ajuste macrista. Y los meses que no cobran bono están en su nivel más bajo de la historia. El ajuste está ocurriendo. Es cierto, de a ratos operan compensaciones como las de estos bonos, pero en los otros meses no. Y ese ajuste duele, ¿eh? Es un ajuste que está costando a amplios sectores de la población el derecho a consumir, por ejemplo.
Es algo que el Fondo Monetario plasmó en sus documentos, que está en las 178 páginas del Staff Report que publicó el Fondo con los compromisos que aceptó Argentina, y que defendió Sergio Chodos. Este fin de semana, el representante argentino ante el Fondo Monetario, que ahora está en pleno trajín con Guzmán en Washington, lo defendió de la siguiente manera. El fondo es algo que va acompañando, no es una cosa que sea necesariamente omnipresente. Vas a ir siguiéndolo, vas a ir cumpliendo los compromisos que tenés y también tenés un país que gobernar, ¿no? Cosas que tenés que hacer independientemente del acuerdo o no con el fondo. No, esta cosa en donde lo único que existe es el acuerdo con el fondo. Esta entrevista que le hizo Tomás Rebord para redes sociales, para sus plataformas, deja varias preguntas. ¿Qué cosas hay que hacer igual? Ahora lo vamos a hablar con Culfas. ¿Qué concepción comparte el equipo económico con el Fondo Monetario que lo hace decir que hay algunas cosas que tenés que hacer igual, que el fondo acompaña? Porque este primer trimestre del año hubo casi déficit cero. 0,25% del PBI. Y no es que sea malo recortar el déficit, lo dijo Gabriel Boric, el presidente de Chile. El problema es cómo se hace eso. La recaudación está volando por la inflación, muy por encima de la inflación, pero a caballo de esa inflación, y entonces el ajuste es un ajuste recesivo. No es que están recaudando más de los impuestos justos de los que hablábamos hace un ratito. Están recaudando más por el IVA, están recaudando más por el impuesto al cheque, están recaudando más por las retenciones que en parte captan esa renta extraordinaria, pero en parte no, y lo admitió Culfas, admitió la existencia de esa renta inesperada, extraordinaria. No Culfas, Guzmán, perdón. Ahora vamos a ver si lo admite Culfas. Lo que siguió diciendo Chodos es una respuesta al kirchnerismo, y lo dijo así. Una cosa son las metas indicativas que tiene el fondo sobre la inflación debería ir por acá, el crecimiento debería ir por acá, y otra cosa son los compromisos de política que vos asumís. Bien. Por ejemplo, el sendero fiscal es este, el sendero de acumulación de reservas es este. Bien. Entonces, estás hablando de cosas distintas. Estás hablando de una meta indicativa contra un compromiso. Después, obviamente, el impacto de la guerra en Ucrania te va a generar un problema serio y va a generar una inflación global a niveles que no viste en los últimos 40, 50, 60, 70 años, dependiendo del país. Y la vas a tener acá también. Eso es una meta indicativa. Va a haber que ir recalibrando y reanalizando cómo pega eso en el programa. Eso no significa que el programa queda caduco. El programa es algo vivo en el sentido de se va adaptando también a las circunstancias. ¿Qué nos adaptan? Los compromisos de políticas. Los compromisos de políticas son lo que el fondo no acepta mover de ninguna manera, bajo ningún concepto. Y eso nos lleva a la resistencia, porque decía Chodos, es un acuerdo, es algo vivo. Lo decía en respuesta a Roberto Feletti, que hace 2 semanas me dijo, es letra muerta ya por la guerra en Ucrania. Ahora, la resistencia del kirchnerismo al acuerdo con el Fondo Monetario, la resistencia del kirchnerismo al aumento de tarifas, ¿es una resistencia real? Por ponerlo en palabras de mi amiga y antigua compañera aquí en Brotes Verdes, Noelia Barral Grijera, la dinámica política de la discusión de las tarifas y del acuerdo con el Fondo Monetario es la misma. El kirchnerismo cuestiona, advierte, señala, raspa, pero no obstruye. Avisó que estaba en contra del acuerdo cuando ya se había aprobado. Sacó el dictamen Federico Basualdo en contra del aumento de tarifas, pero Darío Martínez sacó a su vez la convocatoria de las audiencias públicas que va a permitir el aumento de tarifas. El aumento de tarifas que pide el fondo y el que empuja Guzmán desde hace un montón de tiempo. Por momentos es una simulación, una pantomima de resistencia que tiene que ver con la intención de conservar un capital político que es absolutamente válido como intención. Ahora vamos a ver si es efectivo. Pero empieza a aparecer un cuestionamiento novedoso entre quienes hasta ahora idolatraban a Cristina Fernández de Kirchner y empiezan a decir, yo la banco, pero se equivoca. Es lo contrario de lo que le pasa a Alberto, que nació cuestionado, ¿no?
Bueno, empieza a aparecer ahora. Hubo alguien que la fue a ver hace muy poquito tiempo, la semana pasada. Es muy poca la gente que ve a la vicepresidenta. Y le dijo, Cristina, va a volver la derecha. Si nos seguimos peleando, vuelve la derecha y con nuevos bríos. No te preocupes, dijo la vice. Por vos no van a ir, van a venir por mí y por mis hijos. Claro, la pregunta es, ¿y todos nosotros, todos los demás? Pues por ahí no se preocupa esa persona que la visitó, pero ¿qué haría Vidal, qué haría Esper, qué haría Milei con toda esta gente que está sufriendo el ajuste hoy? Preguntas. Se oyó mucho de esto y mucho de estas preguntas en un almuerzo de intelectuales que convocó ayer María Sioane. María Sioane, una escritora, periodista, que fue un caso curioso, firmó las dos cartas. ¿Se acuerdan la carta del albertismo y del kirchnerismo? María Sioane firmó las dos. Bueno, ayer convocó a gente que firmó las dos cartas. Y se discutió mucho esto. El futuro, la interna, cómo impacta en la vida cotidiana. ¿Y quién bloquea a quién? Porque también hay una tendencia a ver solamente el bloqueo entre el kirchnerismo y el albertismo. Esto de quiso echar a Federico Basualdo Guzmán, no pudo, ahora el kirchnerismo. Hay un bloqueo y una parálisis extendida en el gobierno que tiene que ver con otros factores también, no solamente con esa interna. En parte, esa parálisis responde a la conversión de los jueces en verdaderos pistoleros de la política, porque mucha gente tiene miedo de firmar cosas, sabiendo que si efectivamente gana la derecha, pueden ir presos. Sin demasiada explicación, sin demasiada justificación. Y esos jueces de los cuales ahora está hablando todo el mundo, porque empezaron a autorregularse con la asunción de Horacio Rosati al frente del Consejo de la Magistratura, son jueces que nos cuestan caro y que efectivamente tienen privilegios de casta. Si no, mira esto. ¿Cuánto nos cuesta que no paguen ganancias los jueces? Este año, calculado por Alfredo Serrano Mancilla de la CELAG, claro, no hay presupuesto este año, pero se puede extrapolarlo del presupuesto pasado a este. 65.000 millones de pesos. Es un 10% del presupuesto de la salud, es un 35% del gasto de ciencia y técnica, de la inversión en ciencia y técnica. Es más que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y más de 6 veces el presupuesto del Ministerio de Mujeres y Género, que muchos machistas dicen es al cohete. ¿Hablan de esta exención? No, obviamente no. Pero también hay bloqueos, además de por miedo y además de por internas, hay bloqueos de muy difícil explicación. El ministro Julián Domínguez, cuando se estaba discutiendo qué hacer con este impuesto a la renta inesperada, a la renta extraordinaria, salió a decir, acá en el campo no es, ¿eh? Acá en el campo no es. Claro, parece ser una dinámica en la cual muchas veces el interlocutor de un sector se convierte en vocero de ese sector. Estaba Guzmán puliendo la letra chica de ese impuesto y aparece el ministro que habla con el campo diciendo, no, acá no está. ¿Cómo que no está? Si el trigo vale el doble la tonelada, la soja también vale un 40% más la tonelada, ¿cómo que no? Cierro con esto. Este cuarteto va a tener un nuevo episodio pasado mañana. Pasado mañana, en Neuquén, va a estar el presidente. Va a lanzar la obra del gasoducto de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires. Lo reciben allí el presidente de YPF, Pablo González, un kirchnerista de pura cepa, santacruceño. Lo va a recibir, según dicen, Federico Basualdo también, que va a estar presente, porque parte de ese gas va a ir a generar energía eléctrica, fíjense ustedes la explicación. Va a estar Axel Kicillof, con el argumento de que el gasoducto llega hasta Saliqueló. Pero claro, Kicillof saca pecho también de la expropiación de YPF, de la que fue artífice hace justo 10 años. Hay muchos albertistas que dicen pagó demasiado caro. Como la oposición, ¿eh? Claro, hay una polémica todavía abierta en este gasoducto que increíblemente todavía está ahí en licitación, que tiene que ver con quién hace la obra. Los caños los va a proveer Techint, eso ya se sabe. Hay algunos que siempre ganan. Techint produce esos caños que son con costura en Valentín Alsina,
Está buenísimo porque va a haber laburo, se va a producir más. Ahora, como siempre pasa con esos magnates, pretenden quedarse con todo. Entonces Techin Construcciones, que es otra división del mismo holding, quiere hacer también la obra civil. Entró a competirle SACDE, que es la vieja IEXA, la de Ángelo Calcaterra, que compró Minlin, en un paso contable bastante opaco. Nunca se supo cuánto pagó, cómo fue que la compró. Justo le venía bien a Macri que la vendiera, su primo, en fin. SACDE y Techin Construcciones son las dos que aparecen como las únicas posibles oferentes en caso de que la licitación se haga como está previsto hasta ahora. Pero hay un montón de otras, que están diciendo Contreras, Chediac, Cartelones, están diciendo si la dividen en más tramos, la podemos hacer más rápido entre todos y repartimos y generamos más actividad y esto se diversifica más. Es una lucha sin cuartel que en las próximas 48 horas va a tener al mundo corporate pendiente. Hay algunos que ganan siempre, porque pase lo que pase con ese gasoducto, va a haber gente que se enriquezca. De sus ganancias, de a ratos parece que está prohibido hablar. Que si uno habla, no sé, tiene un sobre, defiende a la casta. Bueno, acá hablamos de esas ganancias. Hay un montón de giles ya enfrente de las cámaras, con la panza llena, que en vez de hablar de esas ganancias, a propósito, hablan de que hay que sacarle los 6.000 pesos que recibe una madre para alimentar a su hijo porque hay que achicar al Estado. Justo como sueñan los magnates. Matías, gracias por venir a Brotes Verdes. Un gusto, Alejandro, como siempre. ¿Qué pensás de esto? ¿Hay una Argentina magnate que va por un Estado más chico que pretende hacerse además de ese poder para achicarlo? Hay sectores, yo no generalizaría, pero sin duda hay sectores que está claro, que tienen mucha presencia mediática, política, que plantean esto, que la culpa de los problemas de Argentina es un Estado grande, un Estado que quiere planificar, ordenar, y bueno, en ese contexto plantea justamente ese achicamiento y que el problema son los impuestos. No estamos de acuerdo, obviamente, con esa visión. Siempre hay temas para revisar en materia impositiva, hay distorsiones, hay problemas, pero coincido realmente que en Argentina, primero, lo que se cobra en general en términos del producto es algo razonable. Argentina estaba en el puesto 66, si no me equivoco, en presión tributaria efectiva. Lo que pasa también es que sabemos que hay un sector de economía que es informal. Entonces hay los que pagan todos los impuestos, por ahí sienten que la presión es importante, pero hay un montón de sectores que pagan una parte de lo que deberían pagar. Ayer el ministro Guzmán habló de este proyecto de la renta inesperada. ¿Por qué no hay un proyecto? ¿Por qué no está escrito? Bueno, la verdad que es un tema que está manejando el ministro Guzmán, el Ministerio de Economía, efectivamente, así que bueno, seguramente los próximos días terminarán de escribirlo y lo darán a conocer. ¿Le ves chances de ser aprobado? Bueno, si me baso en lo que dijo la oposición, parecería que no, porque la oposición ha tomado una posición, yo digo, dogmática, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, miren, yo quiero ser cuidadoso con los impuestos, quiero revisar el impacto productivo, es una posición que uno la puede tomar como válida. Ahora decir, de ninguna manera, en ninguna circunstancia vamos a tocar ningún impuesto, es una posición dogmática que la verdad que no nos parece para nada constructiva y por supuesto no la compartimos. Ayer, por ejemplo, entrevisté a Gerardo Milman, me dijo, no conocemos el texto, pero ya sabemos que es inconstitucional. Bueno, ahí está, es dogmatismo puro. Ahí tenés una prueba más que clara de lo que acabo de decir. Hay después un anuncio que sí es concreto, que es este pago de 18.000 pesos en 2 cuotas. ¿Alcanza? Bueno, creo que en el corto plazo es una medida importante. Creo que es imposible discutir que hemos tenido un impacto inesperado por la guerra de Ucrania, que sin duda aceleró la inflación en todo el mundo y en Argentina con el agravante que ya veníamos con una inflación importante. Entonces, está claro, en el sector formal de los trabajadores se han reabierto las paritarias, con lo cual ya hay un montón de convenios que tienen previsto incrementos que van a efectivamente superar esta suba de la inflación. Hay otras que están renegociando para evitar justamente que haya trabajadores que pierdan contra la inflación en estos meses tan complicados. Bueno, lo que nos faltaba resolver era qué pasa con los informales. Por eso creo que esta medida de los bonos sin duda alcanza para
compensar este efecto inesperado de la suba de inflación por la guerra de Ucrania. ¿Y de acá en adelante cómo se compensa? Bueno, habrá que ver justamente cómo evoluciona. Está claro que tenemos un fenómeno inesperado que veremos cómo se desenvuelve. Es decir, nadie sabe hoy si la guerra va a ser larga, si los efectos van a ser duraderos, así que bueno, habrá que monitorearlo mes a mes en los próximos meses. Este libro que me invitaste a presentar cuando lo escribiste, y estoy En agradecido. 2016, ¿cierto? 2016. A ver, ahí lo tenés. Es Los tres kirchnerismos. Estuve en la Feria del Libro de 2016 Así es. presentándolo junto a quien entonces era el ex secretario PYME, simplemente, ¿no? Así es. Y no te lo perdonaron los kirchneristas este libro. ¿Volviste a hablar en algún momento con Cristina? Con Cristiano lo hablé. Hace poco lo hablé con Carlos Zanini, que la verdad que fue interesante la charla que tuve hace un par de meses. Y él me dijo que lo leyó y que le llamó la atención porque se lo habían presentado como un libro lleno de críticas durísimas. Y me dijo, la verdad que lo leí y no encontré las críticas. Pero con la vicepresidenta no hablaste en ningún momento desde que sos ministro. He hablado, pero no de este tema. Ah, ¿has hablado? He hablado en alguna oportunidad, sí. Una vez. Una vez. Bien. Bueno, sos un tipo, como te conozco, con sentido del humor. Así que lo vas a saber disfrutar a Hugo Neptuno en Órbita Noticias. A ver. Ya mismo volvemos. Este es nuestro segmento de humor. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Este año, la Tierra vivió un fenómeno religioso que solo se repite cada 30 años. En un mismo fin de semana coincidieron las festividades de Ramadán, Pesaj y Pascuas, que son las celebraciones principales del Islam, el judaísmo y el cristianismo, respectivamente. Y aunque nuestro país preferido del planeta Tierra, la República Argentina, se sostiene en un estado laico, sus habitantes parecen haberse entregado a una verdadera experiencia religiosa. Para empezar, con una inflación de 6,7 puntos en marzo y los precios del morfi subiendo al reino de los cielos, ya son varios los argentinos que se ven obligados a observar el ayuno prolongado de Ramadán. En cuanto a Pesaj, bueno, la fiesta de la libertad del pueblo judío, muchos compatriotas sienten que el gobierno vaga sin rumbo por el desierto en busca de una tierra prometida. Bueno, todos menos el presidente. Aquí estoy, feliz, contento. La verdad es un oasis en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Pero sin dudas es la Pascua la que conserva la mayor cantidad de acólitos en la Argentina. Durante la Semana Santa, la rosca fue la gran protagonista de la vida política en un país en vilo por posibles cambios en el gabinete. La población, lógicamente, ya tiene los huevos rotos ante tanta intriga palaciega. La sospecha sobre posibles judas entre los apóstoles del presidente ya es cada vez mayor y muchos quieren evitar lo que sería un verdadero calvario. Nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo, digamos. Ningún funcionario ha manifestado que está en contra del rumbo que se ha trazado. Todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el presidente. Así las cosas, mientras los argentinos peregrinan entre ayuno, rosca y huevadas, todavía quedan fieles que no pierden la fe. Hay una obligación que es ¿qué hacemos con esto que tenemos ahora? ¿No? ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguimos pataleando, seguimos lloriqueando, seguimos tirándonos mierda o hacemos el intento por enderezarlo y hacer algo por la gente? Porque hay un montón de cosas que se pueden hacer en este tiempo que nos queda. Hay una resurrección posible. Por más milagrosa que suene, la resurrección del gobierno es un tema complicado. Porque si el presidente llega a dar marcha atrás con la resurrección, como nos tiene acostumbrados, bueno, no solo es grave, sino que además es probable que más de uno sienta que lo dejaron clavado. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, lleven su pañuelito naranja, porque aunque suenan muy lindas las parábolas, Iglesia y Estado, asunto separado. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Bueno, de las internas se está hablando un montón. El ministro Guzmán la semana pasada acá con el Gato Silvestre dijo, parte de la inflación se deriva de las internas. ¿Coincidís? Puede ser que haya un componente de incertidumbre política, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, claramente vamos a tener claridad respecto a que hay un componente enorme de inflación vinculado al tema internacional. Lo dijiste recién,
Y yo creo que hay 10, 12 puntos ahí que se explican por el fenómeno internacional. Y lo que va a haber que este no es año. nuevo, que no es nuevo, digo, porque tengamos en cuenta que el problema de la suba de precios de los commodities empezó a fines del 2020. El año pasado ya tuvimos una suba importante que se debió a este aumento de precios internacionales. ¿Tenés miedo por la inflación de abril también? Bueno, claramente esperamos que sea menor, la perspectiva es que sea menor, pero todavía en un nivel alto. ¿Un nivel alto qué quiere decir? ¿Arriba del 4? Es probable, es probable. Fuerte. Bueno, digo, son impactos, bueno, que digamos, cuando hay un shock tan fuerte, tarda un tiempito en reducirse. Pero hay que esperar, vamos a ver cómo va a ser las próximas semanas. Precisamente de la interna, está hablando ahora también el mundo político, no sé si te llegó la información, pero se acaba de dividir el bloque oficialista en el Senado. Lo reportan en este momento cronistas parlamentarios de todos los medios. Van a ser dos bloques. Al parecer tiene que ver con la intención de no perder lugar en el Consejo de la Magistratura, que ahora va a cambiar su conformación. Hay un bloque que lidera José Mayans, otro bloque que va a liderar Juliana Di Tulio, uno de 20 senadores, otro de 13. ¿Tenías noticia de algo de esto? Vi algo recién, pero bueno, no voy a opinar porque me acabo de enterar igual que vos, así que ya lo veremos. Sí, no, pero es algo que la gente obviamente tiene que saber en este contexto. Ahora, a ver, en ese contexto, con esa inflación, con esta crisis, con esta situación también con el Fondo Monetario, ¿por qué no hay más reuniones de gabinete económico, por ejemplo? No, el trabajo es cotidiano. Por más que no haya una reunión formalizada, ahora está el ministro Guzmán de viaje en bueno, esta Unidos, semana. Pero viste que antes había. Sí, pero sigue habiendo. Por ahí lo que pasaba antes es que terminada la reunión y había una pequeña rueda de prensa, por ahí nos reunimos y bueno, no necesariamente se produce con el mismo formato, pero sigue habiendo reuniones y diálogos cotidianos. ¿Seguro? ¿De todos? Absolutamente. Porque a mí seguro. Lo que me dicen es que no, que algunos no hablan, que algunos no hablan entre ustedes, entonces sí. No es cierto, no es cierto. La relación en el gabinete económico con el ministro Guzmán, con Moroni, con Marco del Pont, es una muy buena relación, con Miguel Pérez, con todos. Es cotidiana. Vos dijiste este fin de semana que los movimientos sociales son como sindicatos de pobres. Es algo que ya había dicho Lo dijo Mayra Arena. Digo, no me gusta, digamos, que se le saque la autoría a una persona, menos a una mujer en este contexto en que queremos visibilizar. Yo cité la frase de Mayra Arena. ¿Pero coincidís con eso a veces? Yo dije que en ocasiones pasa eso, efectivamente, que parte de la conflictividad que vivimos tiene que ver muchas veces con sectores que, digamos, están acumulando en base a la pobreza. Nosotros lo que tenemos que hacer es transformar esos planes sociales en trabajo genuino. ¿Pero no le cabe eso también a los movimientos sociales del oficialismo, que tienen funcionarios en el gabinete? Yo digo, me parece que parte de esa conflictividad... La pregunta venía justamente a colación de lo que vimos hace pocas semanas respecto a lo que pasó en la 9 de julio, a cierta conflictividad, que bueno, que decimos, miren, estamos en un contexto donde, pues también, para ser bien claro, ¿no? Me parece que tenemos la tendencia a enfatizar los problemas que hay que no son menores. Ahora, esta es una economía que está creciendo. Creció el año pasado 10,3 y enero, primera marca del año, 5,4. No es poco lo que está pasando a nivel crecimiento. Está creando empleo, 900.000 empleos nuevos el último año. Está bajando la pobreza, la última marca mostró una baja de la pobreza, seguramente menor de la que nos gustaría, pero efectivamente bajó la pobreza. Mejora el problema de desigualdad, el coeficiente de Gini se redujo. Tenemos un problema de inflación, sin duda, y eso afecta a la distribución. Pero está claro que en este contexto, yo te preguntaba hace 2 años, y mira, estamos en abril de 2020. ¿Vos te imaginás dentro de 2 años que estamos creciendo, generando empleo, subiendo las exportaciones, con un aumento de la inversión del 30%, inversión de todo tipo, nacional, extranjera, en la industria, en los sectores primarios? No, yo en abril de 2020 temía que todos muriéramos, la verdad. Bueno, por eso digo, la verdad que el escenario que estamos viendo no es un escenario tan negativo como ese se suele presentar. Creo que es un escenario... Mirá este gráfico, a ver cómo me lo explicás. Dame el gráfico de capital y trabajo, Rodo, el de distribución funcional del ingreso. La semana pasada el INDEC difundió los datos del EPH y lo que mostró es realmente espeluznante. Yo no había visto una caída así, o más bien una ampliación de la brecha así como esta que se vio entre 2020 y 2021. Ese es el año del crecimiento récord, el 10,3%. ¿Cómo se explica? Vos decís, nunca había visto. Digo, pues hace unos días vi algún reportaje o una nota periodística que decía la peor distribución de la historia, de ninguna manera. De ninguna manera. No, en los 90 era peor. La distribución esta es aproximadamente parecida a la que había en el año 2008, 2009. Obviamente, 2020 es un año atípico. 2020 es un año completamente atípico. Pero igual lo que dije yo es que es la peor apertura, o sea, el peor empeoramiento de esa diferencia. Está bien, pero es un contexto de crecimiento donde en todo caso lo que pasó fue que
crecieron más las ganancias que los salarios crecieron. Los salarios del sector formal en el año 2021 recuperaron. El periodo Macri, el salario real cayó 20%. Desde que asumió Alberto Fernández tenemos una recuperación de en torno a 3 o 4 puntos. Obviamente es poco. Vos me decís, ¿estamos bárbaros? De ninguna manera. Ahora digo, no es cierto que el salario real siga cayendo, estamos mejorando, obviamente a un ritmo que no es el que nos gustaría. ¿Por qué? Porque hay una inflación que se ha acelerado por este contexto que estamos mencionando. ¿Cómo puede haber tardado tanto el gasoducto a Vaca Muerta que va a inaugurar el presidente pasado mañana? Bueno, creo que está claro que hubo una pandemia, un montón de fenómenos que lo retrasaron, pero sin duda es un hecho sumamente importante, es una obra que esperamos que se pueda realizar en poco tiempo, en 12, 14, 16 meses, y creo que va a ser el principio de una solución al problema de Argentina. Argentina hoy está en récord de producción de vaca muerta. Para seguir con estos temas, ¿no? No estar mirando siempre la mitad medio vacía del vaso, que existe, no la negamos. Digo, récord de producción en vaca muerta. La industria argentina produciendo más que el año pasado, y que en 2019 también, y que en 2018. Una industria que está creciendo y recuperando los empleos que se habían perdido en el periodo Macri, donde de 48 meses que gobernó Macri, en 46 hubo destrucción de empleo industrial, Ale. Realmente me parece que es una recuperación importante, la construcción creciendo, la economía del conocimiento generando 1000 empleos nuevos en software todos los meses, las exportaciones aumentando. Digo, estamos en un escenario claramente de reactivación productiva, fruto de las políticas que implementamos. Acá no hay ningún viento de cola, ¿Y no son va todos a ser, problemas. ¿Y no va a ser por bajos salarios esa reactivación? ¿No va a ser Estos no son traccionada bajos salarios en términos objetivos. Sí, son bajísimos. Bueno, yo te digo, si vos mirás el escenario, yo no estoy diciendo que están los salarios que yo deseo, claramente no lo son. Estamos 15 puntos por debajo de lo que había en 2015. Ahora, no son ni los salarios de 2001 o 2002, como escucho por ahí, de ninguna manera son salarios mucho más altos que eso. Y la experiencia lamentablemente nos muestra que las crisis tienen un efecto mucho más destructivo que la velocidad de la recuperación. Esa es la enseñanza que tenemos que terminar de internalizar. Tenemos que evitar a futuro crisis, por eso es clave, cuando hablamos de equilibrio macroeconómico a nivel fiscal, externo, monetario, no es un capricho que algunos dicen ortodoxo. Tiene que ver justamente con evitar a futuro las crisis y que podamos crecer sostenidamente. Porque cuando tenemos recesiones como la que ocurrió en 2018, 2019 y el efecto pandemia, ahí es tan fuerte el impacto negativo que después lleva tiempo a recuperarlo. Y esto lo muestra la historia. El acuerdo con el fondo lo que dice es que tanto el año que viene como el otro y el otro van a crecer las exportaciones y la inversión más que el PBI y el consumo menos. O sea que va a ser una economía que a mí me sugiere va a seguir teniendo salarios bajos. Yo te insisto, yo no diría que estos son los salarios bajos de 2001, 2002, ni mucho que 6,6. Son salarios que, insisto, están todavía bastante lejos de 2015, que fue el último año muy bueno que tuvimos de salario, y también están bastante lejos de los momentos de salarios bajos que ha tenido ¿Qué es lo la que Argentina. evita que no se pueda, evita que se pueda volver a los salarios de 2015? ¿No da la economía actual para pagar esos sueldos? Bueno, está claro que estamos en una recuperación y que tenemos un problema de inflación, que eso permanentemente termina horadando las recuperaciones, que es clave en ese sentido y controlando la inflación para que el salario pueda ganarle a una velocidad más fuerte a la inflación. ¿Sabes cómo se ve a veces como dos Argentinas? Vos lo que me dijiste recién de la industria, de la economía del conocimiento, el fin de semana largo se movieron 5 millones de turistas. Ahora, exactamente. Esa es una Argentina y otra Argentina es la que necesita estos 18.000 pesos para comer. Pero Ale, esa Argentina que tracciona, lo que hace es generar empleos y volver a incluir a mucha gente que había quedado excluida del mercado laboral. Pero no pasa, porque se amplía la brecha. No. Se amplía la brecha. Pero a ver, yo te vuelvo a decir, porque a veces escucho, dice, esta reactivación no le llega a la gente. ¿Cómo no le va a llegar a los 900.000 personas que estaban desocupadas y hoy tienen un empleo? ¿Cómo no le va a llegar a la gente que estaba con un plan social y hoy está trabajando y muchos otros trabajando en un empleo formal en una fábrica? Yo te digo, preguntémosle a esa gente lo que te dice que está realmente mucho mejor. Al jubilado que tuvo reactivación de su salario, de su haber, del 12% en el primer trimestre y aumento de los precios del 16%. Y que tiene medicamentos gratis, que no tenía antes. Digo, veamos todo el conjunto. Hay una política social, digamos, que claramente se ha vuelto a poner en valor y que compensa fuertemente el abandono en el que nos había dejado el gobierno de Macri. Hay algo sobre lo cual vos insistís mucho siempre, que es que no se puede gastar lo que gastamos en subsidios. Hay una comparación que hizo otro economista, que quiero citar y darle el crédito, que muestra justamente la brecha entre lo que se gasta en subsidios y lo que se gasta tanto en asignación por hijo, como en la tarjeta alimentar, en el potenciar trabajo, todo lo que se llama gasto social, es inversión social para mí, pero
Bueno, lo rojo es el subsidio de la energía y lo amarillo es el gasto social. El año pasado, con el aumento de los subsidios, llegó a superar todo el gasto social junto. ¿Vos decís que este año eso se revierte o que este año los subsidios van a volver a subir por encima? No, esperamos justamente que con la política de segmentación de tarifas y subsidios podamos revertir esto. Yo, vos sabés, soy un crítico de este esquema de subsidios, porque son subsidios pero ricos, son subsidios que terminan beneficiando a los sectores de mayores ingresos de la población y justamente muy concentrados en el AMBA, donde vive justamente la población más rica de la Argentina. Es Sebastián Beliciesco, el economista que hizo esta comparación, fue funcionario del gobierno entero, del gobierno de Macri. ¿Y eso para vos necesita un aumento de tarifas a la par de la inflación este año para que no vuelva a pasar esto que considerás injusto? Lo que está claro es lo que se ha definido como política macroeconómica, que es tener un aumento segmentado. Es decir, los sectores de altos ingresos que paguen la tarifa completa, que me parece lo lógico. Tengamos en cuenta que, a ver, aún con los tarifazos de Aranguren en el periodo Macri, aún así tampoco se habían eliminado los subsidios. O sea, la gente que vivía en Puerto Madero tenía por ahí un subsidio muy bajo, pero seguía subsidiada la tarifa de electricidad. Es un disparate, es un absurdo, creo que hay que eliminarlo por completo. La persona que tiene recursos que pague la tarifa completa. Y después están las dos definiciones, que es la población de tarifa social, donde la tarifa está en torno al 40% de la suba del salario, y los ingresos medios que suben en torno al 60-80% de la suba del salario. El presidente piensa todo esto también, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y por qué va a ir al acto pasado mañana con todos los funcionarios que le impidieron hacer este aumento en estos 2 años y medio que gobernó? Bueno, lo que se va a hacer es trabajar en el anuncio de Vaca Muerta, es otra cosa. Con ellos el resto de la gestión no va a ser. Dijo Guzmán, vamos a gobernar con lo que se alineen. Guzmán dijo muy claramente, y lo dijo el presidente, este esquema tarifario es el que se va a trabajar para que se implemente, que es un esquema tarifario justo, razonable, que los sectores que tienen altos ingresos paguen la tarifa completa sin subsidio y luego los sectores medios tengan un subsidio menor y los sectores de menores recursos tengan un subsidio que justamente les permita, bueno, afrontar esos gastos sin que se afecte su presupuesto familiar. Pero los no alineados se quedan. Eso lo define el presidente, no es un tema que me competa a mí mencionar. Gracias, Culfas, por venir. No, por favor, un gusto. A ustedes los espero y las espero el martes que viene, a las 23. Se quedan en la continuidad de C5N. Que tengan una buena noche.